que tiene esta cumbre que se va a extender hasta mañana, y de sus alcances, de lo que se está discutiendo, vamos a estar conversando con nuestro invitado, que es Oscar Palma, profesor del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario en Colombia. Oscar, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola Darío, ¿cómo estás? Oscar, ¿qué expectativa tiene respecto de lo que se está discutiendo y de lo que pueda dejar esta cumbre que comenzó ya esta semana y que culmina mañana? Bueno, por lo menos que exista una posición conjunta entre los diferentes países de Sudamérica, de Latinoamérica tal vez, que podamos tener una posición frente al debate global de las drogas. Creo que ya es muy claro, existen muchas voces, no solamente en América Latina, en el mundo entero, sobre el fracaso de la guerra contra las drogas pensada de forma militarizada, prohibicionista, policiva. Se necesitan nuevos enfoques, necesitamos pensar en enfoques desde la salud, en la prevención, en los derechos humanos, en el medio ambiente. Y creo que esta conferencia es una buena posibilidad para unificar posiciones alrededor de estas visiones y poder convocar el debate global para avanzar en este tipo de visiones y de soluciones. Lo que uno ve, Oscar, cuando repasa lo que se está discutiendo desde hace, yo diría, unos 5 años, por lo menos, quizás 10, es que empieza a haber en muchos un consenso en esta idea de que la guerra contra las drogas no ha dado buen resultado. Ahora, a nivel de implementación, no ha emergido ningún modelo alternativo que pueda llamarse tampoco exitoso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, cree usted? ¿Qué es lo que impide que pueda avanzarse en esa línea? Lo que pasa es que seguimos teniendo muchas sociedades conservadoras, no solamente en América Latina, en muchos otros países del mundo. Como lo dice Darío, ahí este debate ya se ha dado. En 2016 se hizo una cumbre internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas para discutir nuevos enfoques contra las drogas. Y ahí China, Filipinas trataron de frenar mucho el avance de esta nueva visión. Entonces, existen todavía en varios países, varias sociedades muy reacias a avanzar hacia otras miradas, hacia otros enfoques del problema de las drogas. Tiene que ver con esto, tiene que ver con la voluntad de los estados, de las naciones en diferentes estados de avanzar, de dejar atrás el enfoque de prohibición de las drogas y pasar a discutir estos enfoques justamente que se están discutiendo en esta conferencia en Cali. Entonces ahí tenemos motivaciones sociales y políticas de varios estados en varias regiones del mundo que no quieren avanzar mucho en esta dirección. Ahora, un enfoque alternativo, para decir las cosas con claridad y sin eufemismos, requeriría plantear una despenalización absoluta de desde ya de todo consumo, pero también de toda venta de drogas, porque si no hay despenalización, hay que seguir persiguiendo a los narcotraficantes. Y si hay que seguir persiguiendo a los narcotraficantes, es difícil que no termine esto llegando para el lado de lo policial y de lo militar. Es algo así, pero es que son como diferentes niveles, porque uno podría pensar en descriminalización, que no quiere decir legalización, es sencillamente quitar la carga penal a, por ejemplo, el consumo mínimo o a la posesión de insumos o de algunas drogas particulares, pero difícilmente sería algo como de repente, de un día para otro, vamos a legalizar todas las sustancias ilícitas, todos los tipos de narcóticos en todo el mundo. Entonces creo que la discusión tiene que comenzar por descriminalizar algunas sustancias y en esto, por supuesto, hay discusiones muy profundas, incluso desde la medicina, desde la psicología, desde la sociología, para mirar qué pasaría si en algunos casos, como lo ha hecho Portugal, descriminalizamos algunos consumos mínimos, algunas sustancias. Y eso quiere decir que de todos modos se tiene que perseguir el gran crimen organizado y de todos modos puede haber algunas sanciones de tipo administrativo si una persona es encontrada con algún tipo de sustancias, pero por lo menos estamos mirando qué puede pasar en nuestras sociedades, qué puede pasar con las personas, qué puede pasar con los consumidores y sobre todo con las cárceles y con la guerra en sí misma, si permitimos este tipo de niveles, por ejemplo, de descriminalización de ciertas sustancias.
Sobre la marihuana, por ejemplo, se ha discutido la legalización de la marihuana específicamente en varios países, pensar en esos consumos de entrada como para mirar en futuras descriminalizaciones, despenalizaciones, legalizaciones, sería como el primer paso. Entonces, difícilmente sería como vamos a hacer todo de un día para otro, necesitamos más bien discutir sobre ciertas sustancias, ciertas tolerancias legales y a partir de eso comenzar a construir unas verdaderas políticas de prevención, siempre, por supuesto, tratando de reducir el daño, que es uno de los objetos principales de este tipo de perspectivas y con los derechos humanos muy en el objetivo. Ahora, avanzar, por ejemplo, en la despenalización de la marihuana. Supongamos que en una cosa que sería muy ambiciosa, toda América Latina sigue, digamos, el modelo uruguayo y despenaliza por completo el consumo de marihuana y la comercialización de marihuana. Cuando uno ve la violencia que genera el narcotráfico, que es, creo yo, lo que más nos preocupa en América Latina, la lucha por los territorios, el nivel de brutalidad con la que se manejan los grupos del crimen organizado ligados al narcotráfico, no están en el tráfico de marihuana. Algunos sí, pero digo, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de fentanilo si nos vamos a México, estamos hablando de otras drogas sintéticas, estamos hablando de muchas otras drogas por las cuales se seguirían matando y seguirían desatando el terror en buena parte de los territorios de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México. Digo, ese problema no lo afectaríamos legalizando la marihuana. De acuerdo, Darío, y complica un poquito la cosa. Aún si avanzáramos en otro tipo de sustancias ilícitas, puede que la violencia criminal continúe. Es obvio que existe una correlación entre, sobre todo en América Latina, cocaína y crimen organizado y grupos armados. Pero ojo, porque no es la única forma de ingreso, no es la única No. motivación que tienen muchos grupos criminales en el continente y en las ciudades. No es lo más Entonces, rentable por ejemplo, igual, porque los números que uno ve claro, que se extraen son extraordinarios realmente. Por supuesto, pero si, por ejemplo, fuera legal de repente, no solo marihuana, sino cocaína en el mundo entero o en América Latina, como fuera, la criminalidad va a girar a otros mercados ilícitos. En Colombia esto pasa, como la minería ilícita, el tráfico de personas, el tráfico de especies, el tráfico de madera, de tal forma que no podemos pensar en la situación de las drogas como en la solución al crimen organizado y a las violencias en América Latina. Ahora, ¿estamos alineados en este punto América Latina y el norte, vamos a decirlo así? Porque la verdad es que no es el mismo problema. Quiero decir, el nivel de consumo que hay en los países tanto en Europa como en Estados Unidos es mucho mayor al que hay en América Latina y al mismo tiempo los países tanto Estados Unidos como Europa no son productores cuando muchos de nuestros países sí son productores. Digo, es como que estamos en lados distintos del mostrador. Sí, de acuerdo, Darío. Existen como funciones diferentes en todo esto del mercado de drogas y posiciones diferentes sobre las soluciones al problema de las drogas. Como tú lo decías muy bien, una cosa es un país productor como Colombia y otra cosa es un país consumidor como Estados Unidos, los países europeos, Asia, Australia, Nueva Zelanda. Son fenómenos muy diferentes. La política, por ejemplo, para enfrentar el problema de la cocaína tiene que ser pensada de forma muy diferente en cada uno de estos países. Pero, de nuevo, no todo el mundo está de acuerdo con la idea de descriminalizar, despenalizar. Hay posiciones muy conservadoras en Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos tiene un peso impresionante, muy fuerte, de mucho poder en qué se hace a nivel global con las drogas, incluso sobre la política misma en Colombia. Y cuando llegan gobiernos republicanos, por ejemplo, a la Casa Blanca, pues existe mucho menos esta idea de avanzar en nuevas perspectivas y en nuevas políticas frente a las drogas. Pero aquí estamos hablando solamente de cocaína. Si hablamos del mercado de anfetaminas, de nuevas sustancias psicoactivas, de éxtasis, en fin, existen otras lógicas de producción y de consumo. Y ya nuestros países no aparecen como los productores, sino incluso como unos consumidores de menor volumen comparado a los países industrializados.
Entonces, Darío, esto hay que mirarlo mucho con pinzas y mirar de qué tipo de sustancia estamos hablando y de qué tipo de consumo estamos hablando, porque en eso también hay una variación muy alta entre el norte y el sur global. Última pregunta, Oscar. Muchos cuando los que plantean posiciones muy a favor de legalización y despenalización hacen la comparación con lo que fue la ley seca en su momento en Estados Unidos respecto del alcohol y el crimen organizado que estaba asociado a el contrabando de alcohol. ¿Hasta qué punto le parece que esa es una comparación que puede ser válida y hasta qué punto no? Yo creo que hay algunos elementos de mercado que pueden ser comparables, digamos, como mecanismo de lucha frente al crimen organizado, la comparación tiene alguna lógica. De cierta forma, quitarle el mercado a los carteles, eso podría compararse un poquito con lo que pasó con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Pero si estamos hablando de sustancias bien diferentes en muchos de los campos de la medicina, de lo psicosocial, y ahí tendríamos que entrar en más detalle y no hacer la comparación de forma muy sencilla. No es lo mismo el impacto que puede tener el alcohol al consumo de los opiáceos, Mm. los opioides, no es lo mismo los alucinógenos al consumo del alcohol. Entonces, digamos que hay unas reflexiones que tendrían que ser mucho más profundas desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la reducción del daño, si estamos pensando en políticas de prevención justamente, en políticas de reducción del daño, no podemos salir con la comparación del alcohol, como el alcohol se legalizó, entonces se redujo el Mm. problema, porque de nuevo la legalización de estas sustancias nos podrían llevar a otro tipo de consideraciones desde el punto de vista de la salud pública que tienen que estudiarse muy al detalle. Clarísimo, muy interesante. Oscar, gracias por este tiempo con DNews. A ustedes, Darío, siempre con todo gusto.